Celebramos en toda la Iglesia Católica el cuarto domingo del tiempo de Adviento, es decir, se cumple este periodo de preparación a la Navidad, a la gran solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne en el vientre de María, que nace por nosotros y para nuestra salvación, como vamos a profesar dentro de un momento en el credo de nuestra fe católica. Y las lecturas de la palabra de Dios nos aportan una riqueza extraordinaria. En primer lugar, escuchamos estas palabras del profeta donde protege a Belén, a la ciudad de Belén. No eres la más pequeña. Y son palabras que van a ser tan importantes, que serán las palabras que darán la pista para saber dónde va a nacer el Mesías, el Rey de Israel. Y así lo consulta incluso el rey Herodes, que está obviamente inquieto porque pueda tambalear su dominio sobre la casa de Israel. Estas palabras dicen una vez más cómo Dios mira lo pequeño. Tú crees que eres pequeña, tú crees que eres insignificante, tú crees que eres poquita cosa. Quienes hayan tenido el privilegio de viajar a Tierra Santa y quienes les han tenido el privilegio de tener una explicación de alguien entendido en geografía y en historia sagrada y en Biblia, etc., le dirán que Belén no era una ciudad que estaba camino a ningún lugar. Lo pequeño, lo miserable, lo insignificante que era ese lugar. Y si miramos ese lugar en el contexto del poderosísimo, del todopoderoso Imperio Romano, ¿qué sería ese pequeñito pueblo que no sería más que un manojo de casas y unas cuevas labradas en la ladera de una montaña? ¿Qué sería eso comparado con el poder de Roma? Y sin embargo, es ahí donde se va a hacer presente en la tierra, donde va a nacer, donde va a venir al mundo el Hijo de Dios. Para nosotros entonces esto una vez más es el recordatorio de lo que dice la Santísima Virgen María en su Magnífica, que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Humilde puede ser una persona, humilde puede ser una raza, humilde puede ser un pueblo, humilde puede ser este pequeño poblado de Belén de Judá. Y la lectura de la carta a los Hebreos insiste en un aspecto muy parecido al que comentábamos ayer sobre el sacerdocio de Jesucristo, pero en el aspecto complementario que es el de víctima. Es decir, es importantísimo que Jesucristo sea contemplado en su corporeidad, en su carne, en su cuerpo humano, porque si no es imposible llevar a cabo la obra de la redención. Ayer nos fijábamos en la figura de Cristo sacerdote. Hoy la palabra de Dios en la segunda lectura nos invita a fijarnos en lo que complementa su sacerdocio o hace posible su sacerdocio. Es el hecho de que Él mismo también es víctima. ¿Cómo puede ser víctima si no tiene cuerpo? ¿Cómo puede ser cordero si no tiene humanidad, si no tiene corporeidad, si no tiene un cuerpo humano? Por eso tiene una expresión en la carta a los Hebreos que nunca la pensaremos suficientemente. Dice, ya no quieres sacrificios, ni holocaustos, ni sacrificios. Quieres mi cuerpo, me has dado un cuerpo. Mi cuerpo es el que va a abolir todos los demás cuerpos, todos los demás ofrendas, todos los demás sacrificios de la antigua alianza, los que se ofrecen en el templo de Jerusalén y que se ofrecieron incluso por el nacimiento de Jesús cuando se hace la ofrenda de las tórtolas o los pichones para quienes no podían hacer una ofrenda más noble. Porque no podemos cumplir la voluntad de Dios si no tenemos cuerpo. El cuerpo nuestro determina nuestra obediencia a Dios. Por eso, cuando nosotros queremos ser obedientes, nuestra obediencia también pasa por nuestra corporeidad. Y por tanto, si estamos configurados con Jesucristo sacerdote, los que hemos recibido este ministerio, los que hemos recibido el don, la gracia de esta vocación, no estamos menos configurados precisamente por tener un cuerpo también configurado con el cuerpo de Jesucristo para ser víctimas. Es decir, toda la Iglesia, por ser parte del cuerpo de Cristo, es parte del sacrificio, es expresión del sacrificio. Y por eso todo lo que la Iglesia presenta en el altar es lo que por manos de los ministros sagrados que participan del sacerdocio ministerial ofrecen para la gloria del Padre y la salvación de todos los hombres. Pero el sacerdote no puede ofrecer lo que el pueblo no trae. Por eso lo que ofrece el sacrificio, lo que ofrece el sacerdote es lo que la Iglesia
trae como ofrenda y se trae a sí misma. Por eso las palabras del ofertorio son tan apropiadas para entender este párrafo de la carta a los Hebreos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es decir, no podemos trabajar si no tenemos un cuerpo. Es un elemento esencial para que haya ofrenda y para que haya sacrificio, es la corporeidad, el cuerpo de Cristo, que la formamos todos los bautizados. Pero de una manera especialísima, y esto lo digo como complemento a la homilía de ayer, lo que os decía ayer, como si es verdad que hay hombres que han sido llamados a participar de esta dimensión sacerdotal, del nuevo sacerdocio que hacen presente el único sacerdocio, porque el único sacerdote es Jesucristo, es para nosotros ahora también la dimensión de víctima. Un sacerdote no ejerce su sacerdocio plenamente si no está ejerciendo esta dimensión de víctima, esta dimensión de ofrenda. Es el hombre que se entrega por el resto del pueblo. Es el hombre que se ofrece en sacrificio, en holocausto, en oblación. No se es sacerdote más que en la medida en que se es víctima, y el ser víctima está para que el sacerdote, que es Jesucristo en definitiva, lo ofrezca al Padre. Una de las notas que a mí más me llaman la atención, lo veo mucho en vosotros, en los chicos que venís a colaborar aquí en la misión, y lo veo en muchísimos hermanos míos sacerdotes. Yo veo en la iglesia muchísima gente muy trabajadora, mucha gente comprometida con muchísimas cosas. Veo sacerdotes, sobre todo jóvenes, que me parecen maravillosos y que me parecen magníficos. Lo que yo sí que he hecho muchísimo de menos cada vez más, y yo sé que en mi tiempo de juventud no era tan así, para nada, a nosotros nos formaron de una manera muy diferente, que es el valor del sacrificio, la capacidad de sufrimiento. Yo veo gente muy trabajadora, que hace muchas cosas buenas, pero que no está dispuesto a sufrir nada malo. He visto tantos sacerdocios derrumbarse de gente muy comprometida, muy trabajadora, muy celosa, muy responsable en su ministerio, pero cuando ha venido una humillación, cuando ha venido una desgracia, cuando ha venido que por mi cuerpo, por mi humanidad, yo he sido machacado, he tenido que sufrir, he participado de la cruz, la gente se derrumba. ¿Lo ves cómo se derrumban los matrimonios? A veces por cuestiones gravísimas y otras cosas que son ridículas, porque la gente no está entrenada, no estamos formados, no nos han educado en nuestras casas y en nuestras familias, ni siquiera ya en los seminarios. Yo pienso cómo eran, por ejemplo, las condiciones físicas en las que vivíamos en el seminario y cómo se vive hoy en los seminarios, es que no tiene nada que ver. Yo pienso cómo era la primera parroquia a la que yo llegué, que de lo único que los recuerdos más grabado que tengo en el cerebro de aquellos 2 años en Robledo del Mazo es que no dejé de tiritar durante 2 años consecutivos del frío que pasé, pero a nadie le importó, a todo el mundo le parecía normal. Al señor cardenal que me mandó allí le parecía la cosa más normal del mundo. Pues que pasáramos penurias y dificultades como las habíamos pasado en el seminario. Pero es que tampoco era tan diferente el frío del pueblo del frío del seminario. Pero como ahora la gente ni pasa frío, ni pasa hambre, ni pasa dificultad, no digamos ya cuando viene una verdadera cruz, una enfermedad, una humillación, un desprecio, un desaire, una desilusión, y la gente se derrumba. La Iglesia, mientras no está dispuesta a participar de la cruz de Jesucristo, que es el cuerpecito de este niño que va a nacer pasado mañana en Belén, o que va a nacer mañana por la noche en Belén, en Nochebuena, mientras no estemos dispuestos a contemplar en ese cuerpecito tan tierno, que nos produce tanta ternura, que le queremos cantar tantos villancicos y zambombas y turrón, pero el cuerpecito de ese niño es un cuerpo que ha nacido para ser crucificado. No van a pasar muchos días hasta que lo proclame proféticamente Simeón. Este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Es un signo de contradicción, es un signo levantado, es una cruz levantada. Por eso que en esta Navidad contemplemos también lo que nos dice la carta a los Hebreos, la corporeidad de Jesús, que es la que nos hace capaces de hacer la voluntad de Dios, que muchas veces será en nuestro sacerdocio, los que somos sacerdotes, pero todos los bautizados en su vocación, hacer muchísimas cosas buenas, en casa, en el hogar, aquí en la misión, ayudando a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de cosas fantásticas que hace la gente. Pero pregúntale a la gente lo que está dispuesta a sufrir por Cristo, lo que está dispuesta a sufrir en un matrimonio,
lo que está dispuesto a sufrir de sus feligreses, o a aguantar de sus diocesanos, o a aguantar aquí en la misión de lo que nos hacen los musulmanes. Por eso muchas veces, cuando a mí me han preguntado, pero ¿y usted qué hace ahí? Pues muchas veces he dicho aguantar, que muchas veces no es que haga grandes cosas maravillosas, importantísimas, no, sufrir la dureza de la vida de aquí, que es el calor, que son los insectos, que es la lluvia, que es la falta de todas las comodidades, que es que se va la luz, que pasamos días sin internet y todas las dificultades una detrás de otra que nos encontramos. Mientras no estemos dispuestos a participar de la dimensión de hostia, de sacrificio, de oblación, de ofrenda, de cruz, no estaremos haciendo crecer la Santa Iglesia Católica. Hoy otra vez el Evangelio nos presenta las palabras de la visitación y estas palabras del encuentro de Isabel con María, la alegría de la mujer anciana estéril que se encuentra con la joven virgen, que representan las dos alianzas, el paso de lo antiguo a lo nuevo, de la anciana que deja paso a la joven, de la madre que era estéril a la virgen que concibe por el poder del Espíritu de Dios, por la gracia del Espíritu Santo. Y estos dos, Juan el Bautista y Jesús, que van a ser amigos entrañables, amigos y compañeros, que se van a apoyar mutuamente cuando uno le va a señalar a otro, y las cosas tan bonitas que dirá Jesús de Juan el Bautista, el testimonio colosal que van a dar el uno del otro, como dos verdaderos amigos, aparte de parientes en el lenguaje bíblico. ¿Qué maravilla es esto? El saludo de María, que produce tal alegría en el corazón de Isabel que salta la criatura en su vientre. Pero esta frase se nos tiene que quedar grabada. Dichosa tú que has creído. La Navidad, este domingo cuarto de Adviento, nos deja con esto, nos deja con el regalo de la fe. Dichosa tú, María, que has creído. Es muy bonito ver que en el Nuevo Testamento la primera bienaventuranza es esta, la bienaventuranza que pronuncia Isabel de la Virgen y hace referencia a la fe. La última bienaventuranza la pronunciará el mismo Jesús resucitado sobre el apóstol Tomás. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados, dichosos, los que sin ver creen. La fe al principio, la fe en el momento final de la despedida. Dichosa tú que has creído. Dichosos nosotros que creemos que en este misterio de infinita ternura que es la Navidad, contemplamos en el pesebre el cuerpo, el que habla la carta a los hebreos, que va a ser crucificado, que va a ser entregado. Si nosotros, además de hacer cosas buenas, estamos dispuestos a sufrir lo que sea por amor a Jesucristo, por amor a la Iglesia y por amor al Evangelio, yo estoy seguro, y esto lo repito en casi todas las homilías porque estamos en una misión y yo soy misionero, estoy convencidísimo de que hay buenísimos sacerdotes, pienso en mi propio país, pienso en España, hay sacerdotes, sobre todo jóvenes, buenísimos, que ninguno está dispuesto a irse a las misiones porque no quiere pasarlo mal, porque no se quiere separar de su familia, porque vive tan a gusto y porque no digamos que claro que hay muchísimo que hacer. Un cura bueno siempre va a hacer muchísimo, muchísimo bien. ¿Por qué la gente no quiere ir a lugares difíciles, de muchísimo cansancio, de enfermedad, de riesgo de la vida, de que nos puedan matar estos musulmanes con los que vivimos, porque nuestra vida está en peligro todos los días? ¿Por qué? Pues porque la gente quiere hacer cosas buenas, pero no quiere sufrir la cruz, no quiere compadecer, no quiere ser víctima. Queremos ser buenísimos sacerdotes, pero no queremos ser la víctima que se ofrece en la cruz para la redención del mundo. Y no hay sacerdote sin víctima. Sacerdos et hostia.